Mi hermano me echó de casa. No por dinero, ni por una pelea por los platos, sino porque su mujer, a la que sigo llamando hermana, pronunció dos palabras que armaron un escándalo. «Soy lesbiana». Me miró fijamente, como si buscara la causa de un accidente, y me acusó. «La culpa es tuya. Tengo 30 años. Soy lesbiana. Viví abiertamente mi sexualidad desde 2005. He experimentado la frialdad de las miradas inquisitivas y he aprendido a mantenerme firme ante las preguntas hirientes. Creía que ya era lo suficientemente mayor como para no tener miedo. Resulta que hay miedos que solo esperan a que la persona adecuada pronuncie las palabras adecuadas para reaparecer. Esa noche, cuando se cerró la puerta del salón, sentí como mi corazón se hundía en lo más profundo, un lugar llamado traición. No una traición al amor entre un hombre y una mujer, sino una traición a mi familia. Mi hermano prefirió creer una palabra más fácil de usar para ser cruel que la persona que él había conocido toda su vida. Regresé a su casa a principios de 2019. La antigua pensión era demasiado peligrosa, y me dijo: «Ven aquí, así puedo estar tranquilo y no te sentirás sola cuando haga viajes largos». Establecimos algunas reglas sencillas: respeto, silencio y hablar antes de traer amigos. La casa no es tan grande como una mansión, pero es suficiente para que cada uno tenga su propio espacio. Todavía salgo con alguien y a veces traigo a mi pareja a casa los fines de semana. Todo era paz y tranquilidad hasta que 2020 lo cambió todo. Se oían menos risas en la cocina, el café se enfriaba más rápido, y había noches en las que veía a mi cuñada mirando con nostalgia un vacío que yo no podía alcanzar. Pensé, quizá era por estar encerrados entre las mismas cuatro paredes, quizá por su trabajo, por volver a casa cada semana y media, quizá por las malas noticias que inundaban la vieja televisión. No me consideraba la causante de nada. Simplemente intentaba cumplir con mi papel de hermana pequeña que ayudaba con las tareas domésticas, sacaba la basura, iba al supermercado, cocinaba y hacía espacio para el cansancio ajeno. De vez en cuando, la oía reírse con incomodidad al hacerle videollamadas. Había llamadas que terminaban de repente, como si ambos estuviéramos cansados, pero ninguno quería decir cansados. Llegó la noche, tan normal que daba miedo. La cena tenía el mismo olor familiar, los mismos 3 platos en la mesa, las mismas 3 sillas, pero la distancia entre ellos crecía como una grieta silenciosa. Comí más despacio, sin atreverme a preguntar. Había vivido lo suficiente para saber que había preguntas que nunca tendrían respuesta. Cuando él se levantó para lavarse las manos, mi cuñada se giró hacia mí y me dijo en voz muy baja: «Hay cosas que no se pueden posponer eternamente». No tuve tiempo de preguntar qué, porque cuando él regresó, ella respiró hondo. Lo que quedaba eran fragmentos de memoria. «Lo siento», que cayó sobre la mesa como una piedra. El seco pero sincero «soy lesbiana». Los ojos de mi hermano abriéndose de par en par, para luego entrecerrarse con esa mirada que había visto en desconocidos. Guardé silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería como echar leña al fuego. Había pasado por demasiados incendios como para saber cuáles no eran míos. Pero él no me dejaba en paz. Me señaló con las yemas de los dedos temblando y me arrojó su dolor como un saco de culpa. «Si no hubieras vuelto, si no te hubieras exhibido, ¿cómo habría acabado ella así?» En ese momento, quise abrazarlo y huir al mismo tiempo. Quise abrazarlo porque comprendía el pánico de que me arrebataran el futuro. Quise huir porque nadie tenía derecho a etiquetarme como la culpable de la vida de otra persona. Yo no convertí a nadie en otra persona. El género no es una enfermedad contagiosa, sino algo que la gente tiene el valor de llamar por su nombre o seguir engañándose a sí misma. Al decir eso, mi voz sonó extrañamente tranquila,
como si hubiera ensayado esa frase mentalmente durante mucho tiempo, para un día inesperado. Antes de que tome mi próximo vuelo, dijo, «Te vas a largar de mi casa». Sus palabras, sin palabras, resonaron como un martillo. Asentí. No rogué, no supliqué. Algunas puertas deben cerrarse en silencio. Simplemente la miré. Había una mezcla de alivio y culpa en sus ojos. Esa extraña sensación de protegerse a uno mismo mientras se perjudica a otro. Quise decirle que nadie estaba perjudicando a nadie, que todos estábamos aprendiendo a respirar de nuevo, pero no lo hice porque había palabras que era mejor dejar para cuando la tormenta hubiera pasado. Esa noche me senté en el suelo de mi habitación, con la espalda contra la pared, mirando las cajas vacías y preguntándome, ¿se podría haber evitado esto si no hubiera aparecido? La pregunta era a la vez injusta y sincera. Injusta porque sabía que su verdad no dependía de mi presencia. Sincera porque era la única que quedaba en la casa que se iría dando un portazo, reconociendo que mi presencia había hecho que otra persona se enfrentara a sí misma antes. Me sentía a la vez víctima y excusada, acusada y dispuesta a perdonar a la acusadora. Toqué la fría llave de mi habitación y comprendí que hay objetos inanimados más sinceros que las personas. Se abren cuando se abren, se cierran cuando se cierran, sin excusas. No lloré. No porque fuera fuerte, sino porque las lágrimas no ayudan a nadie. Lo aprendí la primera vez que mi ex me traicionó. Las lágrimas solo me limpian a mí, no a los demás. Lo que necesitaba era levantarme, recoger lo mío, dejar atrás lo que no podía llevarme, y aceptar que algunas historias no las escribo yo. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, entré en la cocina, lavé bien los platos, los puse en el estante y agradecí a la casa por haberme dejado quedar. No sabía a dónde iba, pero sabía que no pediría permiso para ser yo misma. Y si te preguntas, ¿es así de simple? No, no lo es. La verdad rara vez es simple, sobre todo cuando se trata de las personas que amamos. Desde el momento en que se cerró la puerta, una serie de señales, silencios y fisuras señales que todos habíamos visto, pero que fingíamos ignorar, comenzaron a hacerse evidentes. Porque toda tormenta huele a heno antes de incendiarse. Y yo, quisiera o no, había estado respirando ese olor durante los meses previos a aquella fatídica noche. Es entonces cuando la historia da un paso atrás para observar con detenimiento las señales que, sutilmente, llamaron a nuestra puerta y luego ignoramos. Las sillas vacías entre las dos personas sentadas cerca, las comidas de las que se hablaba poco, los mensajes de «estoy bien» que, en realidad, no lo estaban. ¿Qué se me escapó? ¿Qué intentó decir ella que nadie escuchó? ¿Y qué historia se contaba él en los largos viajes para mantener todo en pie? Volveremos a cada uno de esos pequeños detalles, porque solo cuando veamos las diminutas grietas comprenderemos por qué, un día, el muro se derrumbó. Toda tormenta tiene un comienzo insidioso, el olor a heno seco, los pequeños incendios que nadie se molesta en apagar. Para nosotros, aquellas eran noches aparentemente normales. La primera cena en la que noté que algo andaba mal fue un martes por la noche. La sopa aún estaba caliente, la carne salteada aún fragante, pero mi cuñada dejó la cuchara antes de lo habitual. Él la llamó por videollamada desde el área de descanso. Detrás de él se extendía un estacionamiento que parecía un desierto metálico. Sonrió y preguntó con naturalidad, «¿Estás bien en casa?» Ella respondió, «Bien». Una sola palabra, sin matices. Observé el espacio entre su bien y su acuéstate temprano y vi una frialdad palpable. Cuando terminó la llamada, abrió el refrigerador para sacar agua. En la puerta, el pequeño póster que traje del orgullo
El año pasado estaba pegado torcido por el imán, con los bordes ligeramente curvados. Se quedó mirando el papel más tiempo del habitual. Mucho tiempo. Empecé a contar las veces que sus ojos se apartaban. Durante las partidas de juegos de mesa para dos, reía en el momento justo, ganaba en el momento justo, y luego guardaba silencio. Cuando vi una película antigua, en la que dos mujeres corrían de la mano bajo la lluvia, fingió levantarse y preparar 2 tazas de chocolate caliente. Oí el golpeteo de la cuchara contra la taza, tan natural como un disfraz. Cuando regresó, tenía los ojos un poco más rojos. Fingí no verla, no por indiferencia, sino porque había aprendido que hay secretos cuyas llaves deben ser descubiertas por uno mismo. Sus mensajes de texto desde lejos se convirtieron en la música de fondo de la casa. Mañana vuelvo. Atasco. Llego tarde. Vosotras dos, a la cama primero. Cada vez que vibraba el teléfono, mi hermana y yo levantábamos la vista por reflejo. La veía fruncir los labios con cada «te echo de menos». No por odio, sino como quien acaba de aprender a respirar de otra manera, aún sin acostumbrarse al aire anterior. Había noches en que la encontraba en el balcón, con un abrigo fino, mirando la calle vacía, como si contara las ventanas iluminadas. Le ofrecía una manta. Ella decía, «Gracias», en voz muy baja, y se envolvía en ella como si se escondiera en un capullo improvisado. Pequeños detalles se acumularon formando una estructura. Sus llaves ya no estaban en el primer gancho, sino en el último, junto a la puerta, como una retirada inconsciente. La foto de la boda en la estantería estaba girada unos grados. Un día la acomodé, al día siguiente volvió a estar torcida. El hábito de tocarle el hombro al decir «hola» en una videollamada también desapareció. Lo llamaba por su nombre sin tocar la cámara. Tales desenfoques, si uno se acercaba, pasaban desapercibidos. Había que alejarse un poco, juntar las piezas, para darse cuenta de que la habitación se había desvanecido silenciosamente. Una vez, cuando me reí de un mensaje de mi pareja, me preguntó, «¿Te hizo reír así?» Le dije que sí, y luego volví a preguntar, «¿Están bien?» Miró sus manos. «Bien». Esa palabra otra vez. Pero esta vez, sentí que otra palabra se me atascaba en la lengua. No. No la forcé. En sus ojos había una historia que aún no había nacido. Conocía la presión de pronunciar mi nombre correctamente. La prueba era que pasé toda mi juventud practicando las 2 palabras «yo soy». Por las mañanas, cuando llegaba a casa, los ruidos en la cocina se volvían más cautelosos. Ponía 3 tazas en la mesa, servía café, me preguntaba por el trabajo, le preguntaba a ella por el sueño. Ella evitaba las historias largas, como si temiera que, cuanto más hablara, más cosas saldrían a la luz que ya no importaban. Él empezó a hablar más de la carretera, de la lluvia, de los nuevos conductores. Sus esfuerzos por mantener la casa en pie tenían el matiz de quien refuerza el tejado antes de la tormenta, sin darse cuenta de que el viento soplaba desde los cimientos. Vi amor en esos pequeños detalles, y al verlo, sentí aún más miedo. Porque hay cosas que, por mucho que las ames, no puedes conservar si no te pertenecen. No soy ninguna santa. He tenido mis momentos de frustración. Me he preguntado, ¿será mi naturalidad, mi aparente tranquilidad, un espejo demasiado brillante? Recuerdo hablar por teléfono con mi novia en el pasillo, riéndonos a carcajadas, para luego regañarme. ¿Estoy siendo demasiado ostentosa? Pero enseguida, otra parte de mí se impuso. Nadie debería tener que empequeñecerse para caber en una casa pequeña. Mi madurez entonces no consistía en ceder para mantener a la gente en paz, sino en asumir la responsabilidad si mi honesta existencia hacía que alguien se enfrentara a sí mismo. Lo único que no podía hacer, ni debía hacer, era hablar por ellos. Una noche, mientras servía la cena, le pregunté qué quería comer. Me dijo,
Algo fácil de tragar. La respuesta parecía referirse a la comida, pero comprendí que en ese momento era su vida entera. Fácil de tragar, fácil de bajar, sin complicaciones. Acomodé los tazones, colocando sus palillos horizontalmente en lugar de señalárselos como de costumbre, un pequeño gesto, como poner un punto y coma al final de una oración. Bajó la mirada y sonrió levemente. Gracias, le respondí. Siempre que quieras hablar, te escucho. Asintió, pero sus ojos estaban fijos en el póster de la puerta del refrigerador. El borde del papel se había curvado un poco más. Al día siguiente, la vi presionando con cuidado el borde del póster con una tira de cinta adhesiva transparente. Me quedé en la puerta de la cocina, observando su reflejo en la puerta del refrigerador, pensando. A veces la gente hace eso con su vida, intenta aplanar una esquina, pero la cinta solo dura unos días. La humedad de la cocina hará que el borde se afloje de nuevo. Terminó, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada. Nos quedamos uno al lado del otro, mirando un trozo de papel colorido, y comprendimos que había colores que jamás podrían volver a ser blanco y negro. Su mensaje esa noche: mañana llegaré temprano, cenemos. Ella escribió, ok, luego borró, y volvió a escribir, ok. Vi las palabras borradas en la pantalla como un camino no tomado. Antes de dormirme, oí sus pasos en la sala, deteniéndose en la foto de la boda, luego en la ventana, y después en mi puerta. No llamó. No abrí. La noche transcurrió como un hilo tenso, esperando un tirón. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Limpié la mesa, lavé los vasos, revisé la nevera 2 veces, como si una cocina impecable pudiera evitar lo que estaba por venir. Pero las señales estaban alineadas. La larga mirada al cartel, el vacío multa, las llamadas apresuradas. La creciente distancia en la casa, el silencio que se espesaba entre dos personas que alguna vez habían sido muy unidas. Y yo, la que estaba en medio, me sentía invisible y más vulnerable que nunca. A menudo creemos tener todo el tiempo del mundo para decir la verdad, pero la verdad tiene su propio ritmo. Aquella tarde anunció que había ido al pueblo. La casa quedó en silencio. Supe, con una certeza innata, que la noche no transcurriría como de costumbre. Las señales habían completado la introducción. La historia estaba a punto de entrar en una etapa irreversible. El momento en que mi cuñada decidió llamarme por mi nombre real y mi hermano se enfrentó por primera vez a un futuro que ya no se correspondía con la foto de boda en la estantería. Y cuando la llave giró en la cerradura, lo supe, el preludio había terminado. El resto, la confesión, la ira y el precio de la verdad, estaba justo afuera de la puerta. La puerta se abrió con un leve clic, pero sonó como un cuchillo limpio cortando el aire. Dejó 3 bolsas en el estante, besó su cabello, se giró para tocarme el hombro y sonrió. Ya llegué. El olor a carretera impregnaba su camisa, gasolina, viento seco y un rastro familiar de sudor. Recogí los platos, ella sirvió la sopa. Todo estaba en su lugar, en su sitio, excepto nosotros 3, nuestros corazones. La cena empezó como siempre, con las típicas preguntas de rigor. Me contó del atasco a la entrada de la ciudad. Le dije que había apagado la luz. Ella añadió un sí, vale, cuando hacía falta para completar la información. Le serví un trozo de carne tierna, sonrió y dijo, gracias. Luego le preguntó a ella, ¿qué tal la semana? Ella asintió. Una palabra tan fácil como respirar, pero apretó la mano que sostenía la cuchara hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Presencié el instante. Una decisión cayó como una piedra arrojada a un estanque. La primera onda fue minúscula, luego se extendió. Dejó la cuchara en el borde del tazón y alzó la vista. Sus ojos ya no esquivaban ni atacaban. Solo había una calma ensayada,
la calma de quien se encuentra al borde de un precipicio y acepta su profundidad. Hermano, dijo ella, no puedo seguir mintiendo. Su silla se sacudió levemente. No entendía qué significaba mentira, pero su cuerpo comprendía que no se trataba de una queja insignificante. Dejé los palillos, dispuesta a guardar silencio en el mejor sentido de la palabra, para dejar espacio a la verdad, aunque ésta llevara zapatos con púas. Soy lesbiana, dijo, pronunciando cada palabra con cuidado, como si colocara un objeto frágil sobre una mesa. La cocina se encogió. Oí el reloj del salón, no porque sonara más fuerte, sino porque todo lo demás se había detenido de repente. La miró, luego me miró a mí, como si intentara armar un rompecabezas que alguien había cambiado hacía mucho tiempo. Se quedó callado un par de veces. Luego, rompió el silencio con una pregunta brutalmente banal. ¿Desde cuándo? Creo que... Lo supe durante años, respondió, pero no me atreví a decirlo. Lo intenté por nosotros, por la familia, por muchas cosas. Me miró, no buscando un aliado, sino como agradecida por un espejo que, por casualidad, la había reflejado correctamente. Desde que está aquí, ya no puedo engañarme. Agarró de inmediato el último trozo. Era eso. Su voz se elevó, seca y áspera. Estaba aquí, me afectó, Nadie obliga a nadie a ser quienes dije con voz baja y pausada. No me defendí ni contraataqué. Me recosté en la silla, manteniendo la mirada tan segura como una orilla tranquila entre dos aguas turbulentas. Puedes estar enfadado. Puedes estar dolido. Pero no me etiquetes con ese dolor. ¿Entonces por qué? Se volvió hacia ella, casi suplicando, pero sus palabras aún estaban teñidas de ira. ¿Por qué de repente? Sonrió con desdén, con la risa de quien solo conoce el sarcasmo. ¿O porque te hablaba de libertad, de felicidad? Señaló con la barbilla hacia mí, como si indicara un puesto donde regalan cosas que no tienes. No de repente, respondió. Su voz no temblaba, pero era baja, como la de quien cierra la puerta de un santuario. He estado confundida durante años. Creía estar enamorada, pero resultó que solo intentaba encajar. Te amo, eso no ha cambiado. Pero ya no puedo amarte como necesitas. Ya no, y no por ella, por mí. Porque, después de todo, no quiero odiarme a mí misma. Esta vez, vi que sufría de verdad. El dolor ya no exigía sacrificio alguno, solo pesaba por sí mismo. Apoyó los codos en la mesa, frotándose la cara, como si deseara poder retroceder el tiempo. ¿Y lo que construimos? Esta casa, los planes, los viajes, nuestros padres, todo fue, ¿qué? Nos miró a nosotras, a dos mujeres a las que había amado de dos maneras distintas y como un hombre en una encrucijada, con cada mano la misma que una vez había sostenido con tanta fuerza. Quise decir algo para calmar los ánimos, pero aprendí que a veces el silencio es la mejor respuesta. Aparté un poco la silla, dándoles espacio. Esta era su historia, aunque el vínculo que me unía a ellos no era el mío. Puede que ahora me odies, dijo con los ojos húmedos pero claros, pero espero que después no te odies por hacerme seguir interpretando este papel. Se volvió hacia mí y asintió levemente, no para disculparse, sino como reconociendo un hecho. Mi presencia había enderezado el espejo y aumentado la luz. Y a mí, gracias por no hacerme más pequeña para que fuera más fácil aceptarlo. Se levantó bruscamente. La silla se inclinó un poco y luego se enderezó. Antes del próximo viaje, dijo, mirándome, te vas. No fue un grito. Lo dijo con el tono de un hombre que traza la última cerca para aferrarse a su tierra. Asentí, no negocié, porque entendía que necesitaba algo a lo que aferrarse. Si lo que necesitaba era la decisión de apartarme temporalmente de su vida, estaba dispuesta a dar un paso atrás,
no por culpa, sino porque sabía que la distancia a veces podía ser la solución. Me estás acusando falsamente, añadí, pero no te responderé con una acusación verdadera. Me levanté, recogí el recipiente y lo lavé bajo el grifo. El agua estaba fría, mis manos calientes. El contraste fue extrañamente aleccionador. Pensé en la traición de mi ex y en cómo tuve que reaprender a confiar en mi voz. Esta vez era igual. Confiaba en mi compostura no para parecer superior, sino porque quería oírlo derrumbarse, a mi hermana salvarse y a mí misma crecer. Cuando puse los cuencos en el estante, la cocina seguía siendo la misma, pero las tres personas ya no eran las mismas. Él se retiró a su habitación, cerrando la puerta con más estrépito de lo habitual. Ella se quedó quieta unos segundos y luego me dijo en voz baja: «Si necesitas cajas de cartón, tenemos algunas». La miré. En esa frase tan práctica había una disculpa, un agradecimiento y un deseo de paz. Asentí. Lo sé. Esa noche, primero empaqué una maleta pequeña. No porque temiera no llegar a tiempo, sino porque quería darme un respiro entre las dos decisiones. Cada objeto que metía en la maleta era un recordatorio. No era ni culpable ni salvadora. Simplemente era una persona que vivía honestamente y aceptaba las consecuencias. Fuera de la ventana, la ciudad estaba extrañamente silenciosa, como si todo el ruido se hubiera apagado. Algunas tormentas no destruyen casas, destruyen historias. Mañana por la mañana, caminaré entre los escombros para recoger los pedazos de mí misma que queden. Mi trabajo, mi autoestima, mi amor propio y, si es posible, un vínculo frágil con él, lo suficiente como para que podamos hablar como dos personas que ya no se exigen la vida mutuamente. Pero eso es mañana. Después de esta noche, la vida comienza un capítulo completamente nuevo. El portazo, las cajas, la llave de vuelta y una carta escondida en el fondo de la caja. Porque cuando la verdad sale a la luz, alguien tiene que irse, y esta vez me toca a mí. Cruzaremos esa línea en el momento en que vuelva a empacar mi vida y aprenda a dejar el lugar que una vez llamé hogar. A la mañana siguiente, apilé las cajas en medio de la habitación, como si fuera un almacén improvisado. Cada caja llevaba la palabra descolorida frágil, como un mensaje para mi corazón. Empecé con lo más fácil. Libros, ropa doblada, zapatillas, aún cubiertas de polvo del parque. Cada vez que metía algo en la caja, oía un crujido que confirmaba: «Te vas, de verdad». Mi cuñada se quedó en la puerta, sin entrar. Sostenía una botella de gel desinfectante y me la ofreció. Todavía está llena. La tomé y le di las gracias como quien recibe una botella de agua en un puesto de socorro tras un largo viaje. Miró a su alrededor y susurró: «Quedan algunas cajas más en el almacén». Asentí. Solo dijimos lo que pudimos, porque lo que realmente queríamos decir iba más allá de las palabras de consuelo. Sellé la caja con cinta adhesiva. El sonido al arrancarla fue estridente. Recordé la noche anterior. Las palabras tranquilas pero crueles: «Vete». Sus ojos como los de alguien que acababa de perder el rumbo. Me pregunté, si suplicara, ¿cambiaría algo? Pero sabía la respuesta. Suplicar no salvaría una historia rota desde la raíz. Lo único que podía salvar era mi dignidad. Mientras doblaba mi chaqueta vaquera, metí la mano en el bolsillo y saqué una entrada de cine arrugada. Recordé aquella noche. Mi novia y yo estábamos sentadas en la última fila y la película mostraba a dos chicas sentadas en una cocina vieja, sus manos rozándose un instante y luego separándose. Ese roce indescriptible que me hizo llorar. No por el amor en la pantalla, sino porque teníamos un espacio para respirar, un mundo donde tomarse de la mano no requería permiso. De repente pensé en mi cuñada, que estaba viendo la película conmigo aquella noche, y cuando hubo una escena en la que dos mujeres corrían bajo la lluvia, se levantó para preparar chocolate caliente. Resultó que,
En ese momento, ella también necesitaba respirar. Metió un sobre color crema en mi caja. Esto lo puedes abrir después. Toqué el borde del papel, sin abrir. Sabía que esos sobres a menudo contenían palabras que la gente no se atrevía a decir directamente. Lo puse en el fondo, como una piedra para que la caja no se volcara. La habitación se vació. El póster del orgullo seguía en la puerta del refrigerador, con los bordes sellados con cinta adhesiva. Lo miré un instante, luego lo quité y lo enrollé con cuidado. Al salir el póster de la puerta, apareció un espacio en blanco, un leve rastro de pegamento y polvo. De repente lo comprendí. A veces las manchas no son algo malo, sino evidencia de que algo estuvo allí. La presencia, por desagradable que sea, sigue siendo una realidad. Mientras llevaba la caja al coche, pasé por el salón. La foto de boda torcida seguía en la estantería. Me pregunté si la foto estaba torcida por accidente, o si alguien la había puesto así a propósito para reconocer que el mundo ya no era recto. Levanté la mano para enderezarla, pero me detuve. No tenía derecho a tocar sus recuerdos. En el almacén, mientras cargaba cajas, oí que se abría su puerta. Salió, con el pelo aún de punta por la falta de sueño. Me miró sin decir nada. Ambos sabíamos que si hablábamos en ese momento, nuestras palabras se convertirían en puñales. Dejé las cajas en el suelo y dije, terminaré por la tarde. Hizo una pausa, luego asintió. Su gesto fue lo suficientemente cortés como para no ser cruel, y lo suficientemente distante como para no parecer hipócrita. Se lo agradecí. De vuelta en la habitación, encontré a mi cuñada clasificando mis papeles en 3 montones. Necesario ahora. Puede esperar, debería desecharse. Su pulcritud me conmovió profundamente. Uno no puede ser tan cuidadoso al partir cuando ya ha pagado el precio de la verdad. Le pregunté, ¿te arrepientes? Guardó silencio un instante y luego respondió, sí, pero no por mí. Por la yo de antes, ella aguantó demasiado. Comprendí que ese tú era ella misma, una versión más joven, más pequeña, más obediente, la que había confundido seguridad con rectitud. Un instante después, mientras rellenaba la nueva dirección en el albarán de entrega, sonó mi teléfono. Mi mejor amiga me escribió. ¿Estás bien? Le respondí. Bien. Sonreí, recordando todas las veces que esas palabras habían ocultado un terremoto. Las borré y volví a escribir. No estoy bien, pero estoy haciendo lo correcto. Enviado. La respuesta apareció de repente, como una ventana abierta. El viento entró de golpe. Saqué de un cajón una cajita con cachivaches, un billete de autobús, un anillo de plata barato, una llave vieja. La llave pertenecía a la primera habitación que alquilé, donde aprendí a decir en voz alta, yo soy. La cogí, fría y corta, lo suficientemente pesada como para recordarme. Cada vez que me voy de un lugar, tengo que volver a elegirme a mí misma. Irse no es una derrota. Irse a veces significa negarme a traicionarme. Cuando todas las cajas estuvieron selladas, abrí el sobre que me dio. Dentro había una breve nota. Gracias por no empequeñecerte para encajar con los demás. Si algún día me calmo, espero que me des otra oportunidad, al menos en familia. Te deseo paz. Al final había una frase incompleta. No te lo pedí, pero yo, y luego un guión. Gardé la nota en mi cartera. Hay frases inacabadas que son mejores que las completas porque albergan la esperanza. Dejé la llave de casa sobre la encimera de la cocina, junto al cuenco que acababa de lavar. La cocina estaba en silencio. Supe, en cuanto la puerta se cerró tras de mí, que ese sería el hogar de otras 2 personas, no mío. Pero también sabía que el hogar era un lugar que me aceptaba, y llevaría esa definición conmigo a mi nuevo hogar, aunque solo fuera una habitación con vistas a un tejado de hojalata. Cuando arrastré mi maleta hasta la puerta,
Él se quedó allí parado. Ni una disculpa, ni un adiós. Nos miramos el tiempo suficiente para darnos cuenta de que ambos nos aferrábamos a una parte de nuestro trauma como una especie de prueba. Dije primero: no quiero ser la mala de la película en tu historia, pero tampoco voy a ser la salvadora. Simplemente soy yo. Él asintió. Sí. Una palabra corta, pero esta vez no vacía. Contenía algo así como un reconocimiento de que cada persona tiene derecho a vivir su propia verdad. La puerta se cerró tras de mí. El largo pasillo olía a pintura fresca. Arrastré mi maleta, cuyas ruedas raspaban el suelo de baldosas, con un ritmo constante. Al doblar la esquina, me detuve un instante, no para darme la vuelta, sino para respirar hondo, agradeciendo a la versión de mí misma que acababa de pasar junto a esa casa, íntegra, intacta. Irse de un lugar es sencillo. Haces las maletas y te vas. Dejar atrás la rutina, la culpa, el papel que los demás esperan de ti. Ese es el verdadero éxodo. Sé que los días que vienen no serán fáciles. Las miradas del mundo, las comidas a solas, las noches escuchando las discusiones de los vecinos y luego riéndome para no hacerles daño. Pero en medio de todo esto, empiezo a ver una nueva versión de mí misma. Alguien que ya no teme ser odiada por ser honesta. Alguien que ya no pide permiso para existir. Y justo entonces, sonó el teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Me quedé en el pasillo, con el corazón acelerado. Nadie llamaba inmediatamente después de una expulsión, a menos que fuera algo importante o peligroso. Contesté. Su voz era ronca. ¿Puedes hablar ahora? Me apoyé en la pared y dejé la maleta. El camino hacia la sanación siempre comienza con una conversación sincera, por muy forzada o tardía que sea. Seguiremos adelante al siguiente capítulo, donde las disculpas son incómodas, las lágrimas se resisten a brotar y se establecen límites definitivos por el bien de la amistad. Me apoyé contra la pared del pasillo, con la maleta bloqueando la mitad. Al otro lado de la línea, el sonido de un camión arrancando se oía tan lejano como una tormenta que nunca llegaba a la ciudad. Me hizo una pregunta muy común: ¿puedo hablar? Pero el silencio que esperaba mi respuesta era un abismo. De acuerdo, dije. Lo oí inhalar como alguien a punto de sumergirse durante mucho tiempo. Tú. Con ella comenzó, dejando la frase en suspenso. La pregunta no necesitaba completarse. Tenía la forma de un ego herido que se escondía tras la sombra de los celos. ¿Hay algo? Pensé en ser amable. Pero algunas frases abrieron la boca del lobo, dejando al descubierto el fondo turbio de mis recuerdos. Me encontré a los 21 años, traicionada por primera vez, comprendiendo por primera vez que se puede usar el amor para destruir la confianza. La ira surgió, no por venganza, sino por autoprotección. Me has puesto en el mismo lugar que quien me enseñó a no confiar en nadie, dije, con cada palabra cargada de peso. Yo no destruí ningún matrimonio. No toqué al hombre que te llamaba mi esposo. No convertí a nadie en nada. No tienes derecho a convertir tu dolor en una afrenta a mi dignidad. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Pensé que la llamada terminaría en silencio, pero entonces oí algo quebrarse, no un mueble, sino algo en su pecho. Ya no pudo contenerse. Sus sollozos brotaron, ásperos y desgarradores, como la tos de alguien que ha dejado de fumar. No le dije no llores, no le tendí una mano para que superara el vacío. Simplemente permanecí en silencio, un hombro en el que apoyarse sin exigir nada. Lo siento, dijo finalmente con la voz quebrada. Por gritarte, por alejarte, por pensar que podrías hacer lo que más temía. Respiraba con dificultad, como si acabara de subir una larga cuesta. Anoche sentí como si mi vida entera hubiera cambiado de repente. Te lancé ese ataque
porque estabas más cerca. Eras un blanco más fácil que la verdad. Me apoyé aún más contra la pared. Sé que mucha gente anhela oír «está bien» para aliviar su carga. Pero «está bien» es lo más fácil de decir y lo más difícil de aceptar. No quiero restarle importancia a mi propio dolor. Gracias por disculparte, dije lentamente. Pero debo ser honesto, duele. No solo por haberte echado, sino porque elegiste creer lo peor de mí antes de intentar recordar quién era yo hace tantos años. Te quise como a un hermano. Pero ese amor no era motivo para pisotearme. Lo oía sentir en silencio, un asentimiento apenas perceptible. Lo sé, dijo en voz baja. No te pido que me perdones ahora. Solo, no lo cortes. Dame tiempo para reaprender a no comportarme como un cobarde. De repente, esas palabras me obligaron a verlo como un hombre desnudo, sin su coraza, perdido, vulnerable y por primera vez desde anoche honesto. No lo retuve con palabras, pero sí establecí un límite físico. Necesitamos espacio, dije. Espacio para que puedas llorar sin buscar a quién culpar. Espacio para que yo pueda dejarlo ir sin tener que engañarme pensando que todo ha terminado. Más tarde, si quieres hablar como adulto sin culpar a nadie, sin lavarse las manos, me sentaré. Suspiró, como aceptando el juicio necesario. Sí. Arrastré mi maleta fuera del pasillo. Al cerrarse las puertas del ascensor, vi mi reflejo. Un hombre que había perdido su hogar, pero no a sí mismo. En el espejo, mis ojos aún estaban húmedos, pero me miré de otra manera, menos arrepentido, más respetuoso. Las semanas siguientes fueron un ejercicio espiritual de rehabilitación. Aprendí a estar sola sin autocompadecerme, a cocinar para alguien que no era una persona pasajera, a responder a los mensajes de «¿Estás bien?», con verdades soportables. Puse la pantalla de mi teléfono en escala de grises durante un tiempo para que no me interrumpieran las notificaciones del pasado. Cada vez que me despertaba por la noche, mirando al techo, leía en voz alta para mí misma: «Nadie tiene derecho a obligarte a ser la villana de tu vida». Me mandó mensajes. Al principio eran cosas rutinarias. ¿Ya terminaste de limpiar? ¿Qué tal el nuevo piso? Pero una noche, a la 1:14, apareció un mensaje largo. Le pregunté sobre la infidelidad. Se puso furiosa. Dijo que era mala. Dijo que usaba mi dolor para humillar a los demás. Me di cuenta que los estaba usando a ti y a ella como escudo para evitar la verdad. La persona que amaba nunca podría amarme como yo necesitaba. Te pido disculpas de nuevo. Leí la palabra de nuevo una y otra vez. El perdón no consiste en borrar el pecado, sino en devolverle a las cosas su nombre. Escribí: entiendo tu disculpa. No borraré lo que pasó, pero no quiero que sea un hechizo que nos ate. Aprende, no te escondas. Enviado. Un día me dijo que se iban a mudar a habitaciones separadas. Estaban imprimiendo los papeles del divorcio. Ella quería darse prisa. Él dudaba. No sugerí salvarlo, ni soluciones milagrosas. El matrimonio no es una camisa rota que se puede remendar, sino un idioma. Si dos personas ya no hablan el mismo idioma, a veces el silencio es más amable. ¿Conoces algún grupo para gente como tú?, preguntó, vacilante como un niño que pide indicaciones. Busca apoyo para cónyuges de parejas LGBT, respondí. Escucharás historias parecidas a la tuya y te darás cuenta de que el dolor no necesita un chivo expiatorio para existir. Le envié una lista de foros, artículos y algunos podcasts. Sin presiones, sin sermones. Simplemente ahí, como quien deja un vaso de agua junto a la cama. Unos días después, apareció en mi correo la foto de una pequeña sala de conferencias. Sillas dispuestas en círculo, una pizarra blanca con letra pequeña,
una cálida luz amarilla. El mensaje que la acompañaba solo tenía 3 palabras. Estás aquí. Me quedé quieta durante un buen rato y luego respondí. Gracias por intentarlo. Los mensajes que siguieron fueron menos amargos. Contó la primera vez que habló en público, con la voz temblorosa, cómo la persona frente a él le dijo: no te están dejando atrás, simplemente te han devuelto tu tiempo. No sé si había algún experto allí, pero esa frase me abrió los ojos. Resulta que perdonar a los demás a veces también es una forma de devolverte a ti mismo tu tiempo, un tiempo que ya no está atado a una vieja historia. El fin de semana pasado por la noche recibí un mensaje suyo. Encontré un grupo para personas que descubren su orientación sexual dentro del matrimonio heterosexual. Me odio menos. Cerré los ojos y vi 3 caminos que se bifurcaban sin separarse. Él aprendiendo a no convertir el dolor en acusaciones, ella aprendiendo a amar sin disculparse por existir, y yo aprendiendo a estar conmigo mismo sin dejar de mantener la puerta abierta para mis seres queridos. No hemos vuelto a ser como antes. Es un hecho que debemos respetar. Pero de entre los escombros ha surgido algo más. La capacidad de hablar sin prejuicios. Cuando me escribió: si estás disponible, hagamos una videollamada la semana que viene. Quiero hablar del grupo, le respondí. Claro, podemos, pero con una condición. Nada de culpas, nada de revivir el juicio. Me mandó un pulgar arriba. Sonreí. Fue la primera sonrisa sincera desde que salí de casa con la maleta. Y entonces, cuando por fin pudimos respirar tranquilos, la vida abrió otro círculo. La primera comida familiar tras filtrarse la noticia del divorcio, las palabras imprudentes de un tío, una vieja llave olvidada sobre la mesa, como un signo de puntuación. Allí, entre las miradas de los familiares y las viejas costumbres sociales, tendríamos que aprender la lección más difícil: defender la verdad sin enemistarnos con nadie. Pero esa es la historia del próximo capítulo, donde la sanación ya no es asunto de 3 personas, sino una prueba para todo el círculo llamado familia. En los días posteriores a mi partida de casa, mi calendario se llenó de nuevos espacios. Tiempo para grupos, tiempo para cuidarme, tiempo para hablar conmigo misma. Le envié enlaces a grupos para personas cuyas parejas estaban saliendo del armario, y a ella a foros para personas que habían descubierto su orientación sexual dentro de un matrimonio heterosexual. No esperé su agradecimiento. La sanación no es un evento con público, es un trabajo constante en la intimidad. El jueves por la noche me envió una foto. Una habitación pequeña, sillas dispuestas en círculo, una pizarra blanca, con la frase: nadie tiene la culpa de nadie, escrita a mano. El mensaje que la acompañaba solo tenía 3 palabras: vine. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Una foto no cambia el pasado, pero sí la perspectiva del futuro. Le respondí: gracias por intentarlo. Me contestó. Dije 2 frases y luego lloré. Me ofrecieron pañuelos, nadie se rió. Por primera vez, comprendí que mi dolor no necesitaba un culpable. Una noche, ya tarde, me escribió: hoy les conté al grupo sobre la noche en que preparé chocolate caliente para no tener que ver la escena de la pelea en la película. Pensé que todos dirían egoísta, pero dijeron: así me salvé, antes de llamarme por mi verdadero nombre. Me odio menos. Suspiré como si me hubiera quitado un peso de encima. Su pecado no fue amar a alguien, sino tardar en decir la verdad, y decir la verdad siempre requiere una valentía que viene acompañada de una pérdida. Llegó entonces la primera comida familiar. Una larga mesa de comedor, viejas sillas de madera, un tazón de sopa en el centro. Todo era igual, salvo por un detalle. Había un asiento vacío. Mi hermano, mi hermana y yo
Nos sentamos uno frente al otro, mirándonos con ojos desconocidos. Mamá sirvió agua, con las manos temblando un poco, pero con voz tranquila. Coman mientras está caliente. El primo habló demasiado alto, como si alguien hubiera encendido el micrófono equivocado. Así que, ¿eso fue lo que le pasó a la chica? El ambiente se tensó. Lo miré. Estaba listo para defenderme, pero esta vez él habló primero. Nadie ha sido perjudicado, dijo con claridad. Ella siempre fue ella. Simplemente no lo sabía. Y la traté mal porque tenía miedo. Estoy aprendiendo a no usar mi miedo como arma. La frase fue corta, sin justificación, suficiente para que la mesa recuperara su gravedad. La tía se encogió de hombros, murmuró algo sobre estos días y luego guardó silencio. Mamá puso otro grano de frijol en su plato, como un ritmo suave y persuasivo. «Come, hija mía». Había un puente en ese «hija mía». No largo, no bonito, pero suficiente para no perder el equilibrio. Después de cenar, mi hermana y yo estábamos junto al fregadero. La espuma blanca del jabón bajaba por el desagüe. El sonido del agua corriendo era como una forma segura de hablar. ¿Hay días en que desearías que las cosas no hubieran pasado? Le pregunté. Se secó las manos, apoyándose ligeramente en la estufa. Sí, pero luego pensé. Desear era solo mi forma de querer volver a mi antiguo papel, y he olvidado cómo subir al escenario. Me reí. Resulta que a veces crecer es simplemente olvidar cómo llegar a esos lugares que antes te hacían sentir pequeño. Poco a poco aprendimos a responder al mundo. Cuando la vecina preguntó con tono entrometido, ¿por qué no ves a tu marido? Ella simplemente respondió, nos estamos divorciando. Queremos ser nosotros mismos. Sin rodeos, sin disculpas. Cuando alguien me escribió insinuando que vivíamos con un poco más de discreción por el bien de la paz en casa, le respondí. La privacidad nunca oculta la verdad, solo retrasa el dolor. Algunos se enfadaron, otros guardaron silencio. Algunos llamaron después para decir, lo entiendo, lo suficiente como para aliviar un poco la carga de ese día. Él insistió en venir al grupo. Un día, con la voz quebrada, relató el momento en que me obligó a irme de casa. La aparté porque estaba demasiado cerca. Era fácil culparla. Ahora que lo pienso, me avergüenzo. Pero si no se hubiera alejado, yo seguiría armando un escándalo. El moderador preguntó, ahora bien, si te encontraras en esa situación de nuevo, ¿qué harías diferente? Hizo una larga pausa. No le diría, vete de mi casa. Le diría, necesito tiempo. Esa respuesta no borró la herida, pero sí la cubrió con un paño limpio, permitiéndole sanar sin dejar que se formara un queloide. La recompensa llegó una tarde. Abrí la puerta de mi nuevo apartamento y encontré un sobre en la alfombra, la llave de mi antigua casa, sujeta a un llavero con forma de camión. Una nota, escrita de su puño y letra, decía: «Te devuelvo esto, no porque lo necesites, sino porque no quiero conservar nada que te mantenga anclado al pasado». Esta noche, el grupo trata sobre devolver las cosas a quien corresponde. Yo practico devolver cosas que no puedo ver. Cerré la puerta y me quedé quieto, sintiendo una cálida calma en el pecho. Metí la llave en el cuenco de cerámica cerca de la puerta, el cuenco al que llamaba en broma mi cuenco de las devoluciones. Le envié una foto del cuenco con la llave dentro, junto con el mensaje: «Acepto, espero que recuperes tu tiempo». Me mandó un emoji de una mano levantada y añadió: «Volveré al grupo la semana que viene». «¿Te viene bien una videollamada para que te lo cuente?». Le respondí: «Claro». «Con tal de que no haya reproches ni repetición del juicio», me contestó. «Lo prometo». Al caer la noche, la ciudad bajo el balcón se ilumina con ventanas solitarias. Pienso en quienes aún se sientan frente al espejo, sin atreverse a pronunciar sus nombres.
Quisiera decirles, nadie puede convertir a nadie en nadie. Lo único que podemos hacer los unos por los otros es permanecer firmes, lo suficientemente cerca para brindar apoyo, lo suficientemente lejos para no depender de nosotros mismos. La verdad siempre tiene un precio, pero el precio de mentirnos a nosotros mismos es más alto, nos consume día a día. Para terminar, recurrí al buzón de voz de la comunidad del canal. ¿Alguna vez te han pedido que te adaptes a un molde? ¿Qué elegiste y a qué precio? Cuéntame, para que tu historia pueda ser el saludo de alguien esta noche. Luego volví a mirar el cuenco de devolución y pensé, el hogar es más que paredes y techo. El hogar es donde te llaman por tu nombre, sin necesidad de pedir permiso. Mañana, el viaje continúa. Otra reunión de grupo, otra reunión familiar, otro amanecer, donde cada uno de nosotros renueva su vocabulario de vida. Pero esta noche me permito un respiro. Dejo el teléfono, me sirvo un vaso de agua y le doy gracias a mi corazón, porque después de haber sufrido, eligió crecer en lugar de endurecerse.